Gracias, me encanta, siempre digo lo mismo, que la turca me dé el pie. Bueno, hoy traje un tema que es sumamente polémico y lo traje convertido en serie, pero también bajado a la realidad, en ni más ni menos lo que dice la fría letra de la ley. Vamos a hablar de una serie que se llama Tribunal de Menores y también un poquito brevemente a modo de reflexión del régimen penal juvenil de Argentina y todas las veces que se propuso bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes. ¿Qué es Tribunal de Menores? ¿La vieron? ¿Les sonó? Nada. No sabía ni qué estaba, mirá lo que te digo. Bueno, es una serie que está subida a la plataforma de Netflix. Es un drama judicial de Corea del Sur en formato de serie, como bien dije hace 2 segundos. La historia sigue a la jueza, cuyo nombre intentaré pronunciar bien, es Sim Eung-seok. Ahí va. ¿Pero de dónde es la jueza? Preguntamos, ¿no? Porque Esto ese es nombre, Corea mira. del Sur. Ahí está, estamos en Corea. Ok. O sea, si cuesta pronunciar el English, imagínense el coreano. Claro, como que no. Bueno, no. la jueza, a partir de ahora es la jueza. Después de 3 birras ya es la jueza. Ya es la jueza, ya está. Básicamente. El personaje de esta jueza es el de una persona que es poco amistosa con los demás, una persona sumamente meticulosa con su trabajo y que es muy interesante porque en una escena del primer capítulo a ella le preguntan cuál era el motivo por el cual elegía ser jueza en un tribunal de menores. Y lo que ella responde es que odia a los delincuentes juveniles y que por eso administra sus propias formas de castigar a los infractores. A medida que los delitos cometidos por menores se vuelven más violentos y crueles, los delincuentes suelen escapar a cualquier tipo de castigo grave, pero ella no está dispuesta a permitirlo a lo largo de la serie bajo ningún punto de vista. Esto tiene que ver con justamente, y saliendo un poco del esquema de la trama de esta serie, con lo que es el régimen penal, que justo ayer te comentaba a vos, Lurpa, que lo sorprendente y lo que me capturó es por ahí el paralelismo y las similitudes que tiene esto que, digamos, se desarrolla en Corea del Sur, que si bien es ficción, calculo que debe tener bastante de realidad, con lo parecido que es en Argentina, ¿no? Un régimen penal juvenil que agarra o selecciona una franja etaria de una edad hasta menos de 18 años, que por ciertos delitos tienen como una pena más privativa pero sin necesidad de cárcel, y para determinados delitos y no para todos. Entonces, como que está todo el tiempo puesto sobre el tapete esta cuestión de, bueno, yo hice lo que hice, les pido disculpas, no en los tribunales, en voz de los jóvenes, pero yo sé que no voy a ir a la cárcel. Y por fuera de todo esto, fuera de los estrados, afuera de los juzgados, los reclamos de la sociedad, que por eso yo les decía que al final iba a cerrar con una pequeña reflexión, que el reclamo de la sociedad es justamente abolir este régimen penal juvenil, porque hace que queden impunes y porque en realidad no contempla bajo ningún punto de vista ni a las víctimas ni a los familiares de las víctimas que necesitan un resarcimiento o reparar el daño causado. Entonces, como que en todo esto, entre todas estas tramas, se va desarrollando la historia, una jueza con estas características, los pedidos de la sociedad y delitos que son de los más variados, algunos más o menos violentos. Tribunal de Menores, entonces, es un drama que bajo mi punto de vista es bastante interesante, que reflexiona de manera profunda sobre la violencia juvenil, así como sobre las herramientas sociales que disponemos para gestionar su erradicación o la reinserción de los infractores. La protagonista, la jueza, que no vamos a volver a repetir el nombre. Porque no sabemos coreano. Claro que no. Se incorpora a un tribunal que se dedica exclusivamente a juzgar delitos cometidos por menores amparados bajo esta ley, que se encuentra en entredicho por su falta de contundencia hacia los crímenes más graves cometidos antes de la mayoría de edad, esto es, antes de los 18 años. Es un debate abierto que siempre aparece en la opinión pública cuando como sociedad debemos enfrentarnos ante un crimen atroz e injustificado cometido por jóvenes. La gran pregunta que surge en este debate es, y se los hago a ustedes, ¿cuál sería la solución más adecuada para enfocar el régimen penal juvenil y si se debería aplicar la misma pena que para los adultos? ¡Sarán! 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 Silencio, ¿no?
Es muy difícil la pregunta. O sea, me meto así con algunas cositas que me fueron quedando de alguna vez que hablé o escuché sobre este tema. Puede que sea sumamente ignorante, pero lo voy a decir, porque del error se aprende. Igualmente, perdón ¿Qué? que te interrumpa, no hay respuestas que estén bien o que estén mal. Claro. Porque es un... A ver, es más que nada por una cuestión de sensibilidad. No importa si uno sabe o no conoce la ley o los tratados internacionales que, digamos, custodian el marco, ¿no? Para que se lleven adelante o se regulen estas cuestiones. Tiene que ver con la sensibilidad de qué es lo que pasa con la niñez, qué es lo que pasa con la adolescencia. Si hay conciencia o no de lo que del delito que se está cometiendo, por ejemplo, eso era lo que iba a responder. Si se pueden responsabilizar a sí mismos por la conducta, digamos. Exactamente. Bueno, lo interesante de todo esto es que en la serie todo el tiempo está el debate. O sea, todo el tiempo está el debate en el estrado cuando, digamos, no solamente queda expuesta el hecho, ¿no? La reconstrucción de ese hecho donde el joven fue parte, sino también cuál fue la historia de fondo, ¿no? Que acarreaba a esa persona para llegar a lo que llegó. Y dejo ahí entre paréntesis unos puntos suspensivos porque si no me piso. Esta es una serie que consta de 10 episodios en las que aparecen casos de extrema gravedad como asesinatos, violaciones grupales, estafas y maltratos. Y para desentrañar la verdad tenemos a la jueza, una mujer que asegura odiar a los menores delincuentes y que pretende ser implacable en la toma de sus decisiones. Y en la serie ella trabaja codo a codo con otro juez, que es un hombre mucho más blando, que bien podría ser yo, y bondadoso, que centra sus esfuerzos por entender las motivaciones de los jóvenes y por luchar por su reinserción más allá de la sentencia que se dicta en el juicio. Respeta la ley, pero sin embargo está sumamente comprometido por todo ese bagaje, el que acarreaba y las posibilidades de reinserción para el futuro. Por encima de ellos tienen en el tribunal a otro juez, todos coreanos, que más que ayudar a los jueces subalternos, les pone trabas en sus investigaciones al querer evitar cualquier tipo de escándalo mediático que frustre sus ambiciones políticas futuras. Muestra muy bien cuál es el entramado también entre la justicia y los gobiernos de turno. Tribunal de Menores entonces lo que plantea son muchas cuestiones éticas sobre la justicia y no siempre de manera sutil. Más allá de juzgar a los menores, y esto era lo que no quería pisar, se pone hincapié en que los culpables de los delitos no son únicamente ellos y que muchas veces la responsabilidad debería ser compartida junto con sus progenitores, las escuelas, los entornos y las instituciones públicas. Acá nos han comentado, Nerita. Dicen, difícil tratar a un adolescente como adulto. El fondo está en la educación, en la historia y el contexto social de los victimarios, me parece. Comentan acá. Ante tu pregunta. Es que hoy cuando estábamos en la mesa de presentación y hablábamos un poco de las infancias en contexto de encierro, es esto, ¿no? Son como temas que son sumamente profundos y muy difíciles de abordar porque se mezclan con un montón de políticas públicas y siempre es, digamos, en la mirada está el derecho penal tratando de hacer lo poco que puede con las soluciones o con las herramientas que tiene a su alcance, que mayormente son punitivas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos menores? ¿Qué pasa en sus casas? ¿Qué pasa con la socialización en todos los grados? ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Qué pasa en términos económicos? La asistencia social. Son un montón de cosas, ¿no? Que, digamos, los libra a que terminen cometiendo o que terminen en conflicto con la ley penal, ¿no? Están para los que gustan del derecho en realidad y para los que conocen un poco más del tema, ahí sí esas personas van a poder encontrar la similitud que hay entre el régimen de Argentina y lo que cuenta de manera drama, judicial, ficción, esta serie que se llama Tribunal de Menores, donde van a encontrar la figura del asesor de menores, que habla de la edad que digamos queda comprendida en esta ley, cómo son los hogares de acogidas, ¿no? Que acá se llaman instituciones de régimen cerrado. Bueno, todo esto es como muy, muy similar, así que a los que conocen del tema o están estudiando o ya son abogados, está buenísima para pensar un poco más allá. Y a quienes no, está buenísima también. Recomendable, absolutamente. Sí. Súper recomendable, son 10 capítulos de 1 hora cada uno. No es para ir a verla cuando se van a ir a dormir porque es
tensa, está todo el tiempo en tensión la serie, pero sí es para los fines de semana un poco más tranca. Muy bien. Me encanta, Negrita. ¿Querés decir